El último día de servicio, el Espíritu habló a mi corazón en el pasaje aquel donde Jesús declara la edificación de la iglesia contenida en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16 y verso 18, cuando le dice el Señor a Pedro: de cierto te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y mencionábamos, hermano, que hay aspectos que deben llevar la iglesia a convertirse en esa entidad victoriosa, en una entidad que va de triunfo en triunfo, en una entidad que camina en victoria. Y decíamos que es fundamental entrar a un proceso de oración en el que tenemos que perseverar en la oración, un proceso en el que tenemos que estar preparados también en todo tiempo, y un proceso en el que tenemos que trabajar en unidad y finalmente erradicar el pecado, para que al tener esos 4 pilares Dios pueda poner su gloria sobre la congregación y que veamos una congregación triunfante, que veamos una congregación que está avanzando, que veamos una congregación que las puertas del Hades no pueden detenerla. Y decía que el Señor, cuando muestra, hermano, cuando presenta ese aspecto, muestra una iglesia invencible. Pero si analizamos, hermano, de una forma contemporánea y miramos el ámbito eclesiástico que se está viviendo, nos damos cuenta que muchas veces la iglesia retrocede ante las embestidas del diablo, y eso puede mostrar en cierta manera que la iglesia no está fundamentada sobre la roca, sino que puede estar fundamentada sobre preceptos de hombre, sobre pensamientos humanos, sobre estructuras humanas, y no sobre la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pensando en ese tema, en esos conceptos que el Espíritu Santo trajo a mi mente, hoy quiero hablar de cómo caminar en victoria con el Señor Jesús. Un llamado a los individuos, porque la iglesia está constituida por todos aquellos que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero Redentor, aquellos que hemos sido lavados con esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que somos los que constituimos la iglesia, pero individualmente cada uno de nosotros también es la iglesia de Cristo. Y el llamado que Dios hace para caminar en victoria con Jesús no es solamente un llamado congregacional, sino que primeramente es un llamado individual. Yo no puedo pretender que mi iglesia, si podemos decir eso, hermano, que la iglesia es del Señor, pero de alguna manera nosotros nos expresamos de esa forma. No podemos pretender que la iglesia donde nos congregamos sea una iglesia vencedora si nosotros estamos en derrota. No podemos pretender que la iglesia donde nos congregamos sea una iglesia santa si nosotros estamos viviendo en inmundicia. No podemos pretender que la iglesia sea una iglesia de altura espiritual si nosotros andamos, hermano, en valles todo el tiempo. Porque lo que va a determinar la proyección de nuestra congregación es la proyección que como individuos nosotros tengamos, para que al reunirse todos aquellos en donde el Espíritu Santo, hermano, fluye como ríos de agua viva, entonces al reunirnos todos, este lugar va a ser un lugar de explosión espiritual, porque cada uno va a ser portador de la gloria y del poder que viene del cielo a través del Espíritu Santo, y entonces vamos a ser la iglesia vencedora que Cristo profetizó. Démosle fuerte las palmas al Señor. Pero hay aspectos que debemos considerar en ese sentido, hermano, y es lo que me ocupa en esta tarde. Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40. Aleluya, ¿estamos ahí, amados? Hebreos 11, 39 y 40. Hablando de hombres que aparecen en la galería de la fe, hombres, hermano, que trascendieron en la historia humana porque fueron entes tomados por el poder de Dios, hombres que no quedaron en el anonimato, hombres que no quedaron, hermano,
en oscurantismo, sino que Dios hizo que trascendiera su nombre a través de la historia, porque fueron hombres que tuvieron en común una cosa: que caminaron todos con Dios, caminaron todos tomados de la mano del Señor, aprendieron a transitar las sendas que Dios les indicaba y el Espíritu Santo les mostraba. Y entonces quedaron acá, hermanos, registrados los acontecimientos de estos hombres importantes que fueron agradables a Dios en todo tiempo. Dice la palabra, hablando de ellos: y todos estos, oiga esa expresión, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Mire qué es lo que lleva el buen testimonio. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora el capítulo 12 de Hebreos, versos 1 en adelante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mire qué porción más tremenda, hermano. Lo primero que me impacta es cuando dice que estos hombres, dice Hebreos 11:39, fueron hombres que tuvieron buen testimonio porque supieron usar la fe. Fueron hombres que pudieron desprender portentos, maravillas, y que de repente sorprendieron, hermano, con una vida sobrecogida por el poder inagotable del Espíritu Santo. Y dice la palabra de una forma categórica que estos hombres tuvieron buen testimonio, alcanzaron el nivel que Dios exige para la iglesia, alcanzaron esa posición especial, alcanzaron ese lugar, esa dimensión donde Dios envuelve a la persona y el diablo no tiene ya arte ni parte en ella, porque es totalmente pertenencia del Dios Todopoderoso. Sin embargo, dice la palabra que a pesar de que tuvieron buen testimonio, que agradaron a Dios, que trajeron alegría al corazón del Señor, no recibieron lo prometido. Mire qué tremendo. No recibieron lo prometido, no porque Dios se retracte de lo que promete, no porque Dios no cumpla aquello, hermano, con lo cual ha entrado en pacto con el hombre, porque la Escritura misma recalca que Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Pero dice acá la Escritura que no recibieron lo prometido, muy a pesar de que se entregaron, hermano. Mira, un Esteban que muere lapidado, que muere, hermano, con su fe firme en el Señor y que no le importa sacrificar su vida, entregar su vida física, porque está enamorado de Jesús y está predicando con denuedo, y la palabra está ofendiendo, porque la palabra que es enviada de parte de Dios tiene que ofender la conciencia humana. Si no ofende la conciencia, si no lastima el ego, si no golpea la mente natural, esa palabra no es palabra de Dios. Porque cuando Dios habla, confronta al hombre. Cuando Dios habla, confronta al pecador para que éste se aparte del pecado y que se dé cuenta que la única manera de salir de este mundo en victoria y no alcanzar condenación eterna es por medio del Cristo de la gloria, que a nosotros nos ha salvado ya y que nos ha limpiado y que nos está preparando para ser un pueblo fuerte y santo en Él. Pero finalmente Esteban muere y Dios permite la muerte física, porque, hermano, yo cada vez pienso que la intención de Dios no tiene mucho que ver con nuestra estadía en la tierra. Ciertamente Él bendice, ciertamente Él prospera, Él sana, pero, hermano, los planes de Dios son planes eternos, no se limitan,
no se circunscriben al plano material, que al fin y al cabo es transitorio, es pasajero. Los planes que Dios tiene para con nosotros son planes que van de eternidad a eternidad, que no tienen que ver con los pocos años, hermano, con ese tiempo tan breve sobre la tierra. 80 años es lo que Dios da en su gracia infinita al hombre en la tierra, pero Él tiene planes eternos. Y por eso es que estos hombres de buen testimonio, estos hombres de fe, dice que no recibieron lo prometido. ¿Pero por qué razón? Verso 40: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué misericordia la de Dios, hermano. Dejar sin herencia a Abraham, dejar sin herencia a Moisés, dejar de momento sin herencia a Elías, de tener la provisión para un hombre como David, que fue conforme al corazón de Dios, de tener, hermano amado, las cosas que Dios había prometido a hombres radicales, hermano, como Enoc, por amor a nosotros, porque dispuso Dios que el pueblo que debía ser reconciliado aún, el pueblo que tenía que aparecer miles de años después, no fuese, hermano, alcanzado en segundo término, sino que reservaron a estos hombres grandes. Y por eso es que más adelante dice que tenemos en derredor tan grande nube de testigos. Hermano, yo pienso, sin caer en espiritismo como dicen algunos, que estos hombres que ya cruzaron esa barrera tenue que divide lo eterno de lo presente, están mirando. Yo no creo, hermano, en la doctrina adventista que los muertos están muertos y que nada saben, porque la palabra muestra que cuando el alma va al Hades, todavía tiene conciencia, todavía tiene razón, todavía tiene pensamiento. Y estoy seguro que estos hombres grandes, hermano, han puesto la mirada en aquellos por los que les detuvieron la herencia, por aquellos debido a que Dios no les entregó lo prometido, porque el Señor no quiere perfeccionarlos primero a ellos, sino que todos, hermanos, los del antiguo pacto y los del pacto de gracia, seamos transformados en un solo acto. Pero ya se puso a pensar usted el nivel de fe y de exigencia que hay que tener para eso. Porque lo que está diciendo la Biblia en estos dos versículos es que para alcanzar aquello por lo que fuimos alcanzados, por lo menos tenemos que dar la talla de David. Por lo menos tenemos que dar la talla de Abraham, a quien le llaman el padre de la fe. Por lo menos tenemos que tener la fe y la determinación y el carácter de Elías para desafiar lo inmundo, para desafiar lo pagano y para demostrar quién es el verdadero Dios en este tiempo presente. Porque, hermano, yo me sospecho que si detuvieron la herencia de estos hombres del antiguo pacto, es porque viene un pueblo mayor. Y eso, hermano, yo tengo la Biblia para demostrarlo. Cuando el Señor habla de Juan el Bautista, dice: de los nacidos de mujer, no hay hombre más grande que Juan. Él es el más grande y el último de los profetas. Y el Señor lo mostró como una cepa escogida. El Señor lo mostró como una cepa especial. Él dijo: Juan es un hombre grande, pero en el reino, que es donde estamos nosotros, hermano, el más pequeño es más grande que Juan. Entonces piense por un instante cuál es el concepto que tiene Dios de nosotros. Y cualquiera podrá pensar: pastor, y eso es verdad, porque mi vida es una vida de altibajos, mi vida es una vida rastrera, mi vida es una vida de debilidad. Y entonces, ¿por qué tenemos esa posición? ¿No será acaso porque Dios tiene, hermano, el hábito de llamar las cosas que no son como si fueran? Y es tan grande, oiga lo que voy a decir, es tan grande la fe de Dios, porque le cuento que Dios tiene fe. Y la fe de Dios es tan grande que sabe que nos van a quitar lo inmundo, que nos van a quitar lo impuro, que nos van a quitar lo pecaminoso, y nos van a presentar finalmente con un pueblo que tiene la imagen del Cristo de la gloria, una imagen pura, una imagen santa, una imagen inmaculada, que nos va a permitir ser levantados al encuentro con Cristo en las nubes. Dele fuerte esas palmas al Dios Todopoderoso.
Esa es la provisión. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Ah! Qué misterio más tremendo es, hermano. A mí me impresiona la vida de fe de Abraham, que no rehúsa entregar a su único hijo. Dios se lo pide y él se lo da, como dar cualquier cosa material. Imagina usted el dolor que le provocó al alma de Abraham entregar a su único hijo. Pero mire qué amor tan grande hacia Dios. Y pensar que ese hombre, cuando entierra a su esposa, tiene que comprar un pedacito de terreno cuando Dios le prometió como herencia todo. Y pensar que Abraham no recibió lo prometido, porque Dios esperaba que nosotros llegáramos al nivel para que no fuese el perfeccionado aparte de nosotros. Hermano, cuando yo veo eso, yo al igual que David digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué somos nosotros, hermano, para que Dios nos parangone al final con hombres grandes como esos que menciona Hebreos 11? Muestra un Abel, cuyo nombre significa neblina pasajera porque fue de corta duración en la tierra, que lo asesina a su propio hermano por la envidia y por el resentimiento, debido a que Dios recibe la ofrenda de Abel con agrado. Un hombre justo, un hombre obediente, un hombre con una genética pura, y no recibió la herencia. Pero dice la palabra que Dios lo tiene reservado. ¿Sabía usted que la graduación de estos hombres va a ser el mismo día de la graduación nuestra? En el mismo momento. Qué tremendo que Dios haya esperado tanto, hermano, para unir dos pueblos que aman al Señor. Por eso es el tiempo en el que la iglesia tiene que demostrar su amor hacia Dios. Tiene que desbordarse en amor, estar dispuesta a darlo todo. Por eso, hermano, yo insisto, ¿cuál es nuestro nivel de amor? Abraham no rehusó a su hijo. Nosotros a veces, hermano, rehusamos tantas cosas. Le negamos a veces el tiempo a Dios, el tiempo que Él merece. ¿Qué sucedería si Dios nos pide un hijo? ¿Qué sucedería si Dios nos habla y nos dice, ofréceme a tu primer hijo y entrégamelo en holocausto? ¿Qué responderíamos nosotros, hermano, si la realidad es que por cosas ínfimas, insignificantes y vacías dejamos a Dios? Entonces el pueblo que va a ser graduado con estos hombres, perdóneme, hermano, pero no va a ser un pueblo de bajeza. No va a ser un pueblo que no ama a Dios. Yo entiendo la palabra y sé que el pueblo que va a ser graduado junto con los hombres de fe son los que tengan la misma fe de Abraham, los que tengan la misma fuente adorativa de David, los mismos que tengan el celo de Elías, los que tengan también la visión de caminar con Dios como Enoc. Aparte de eso, ninguno va a ser levantado. No nos engañemos, hermano. Esa es la realidad que muestra la palabra. Por eso es que la iglesia tiene que aprender a caminar en victoria, porque tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Yo me imagino a Abraham, a David, a esos hombres grandes mirando desde un panorama, debe ser celestial. Eso es lo que imagino, viendo cómo pasamos por la tierra, escuchando nuestras quejas, que ya no vamos a la iglesia porque el hermano fulano de tal me hace caras, que yo no me congrego porque encontré al pastor en el mercado y no me saludó. Yo tengo problemas en la vista, hermano. Que encontré a fulano de tal y siempre que lo miro yo lo veo raro. Por eso te apartas de Dios. Para graduarse junto con estos hombres hay que perderle amor hasta la propia vida, porque el que pierda su vida por causa de Cristo la salvará, y el que salva su vida la perderá. Por eso vale la pena perder aún la vida, porque Cristo va a recompensarnos en el momento oportuno, hermano amado. Gloria al Señor. Dale fuerte las palmas al Todopoderoso. Aleluya. Por eso es que dice que por tanto
Tenemos nosotros en derredor tan grande nube de testigos. ¿Cuántos serán, hermano? Dice el apóstol: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire el consejo: despojémonos de todo peso. ¿Cómo le llamaríamos nosotros a eso? Yo le llamaría carga. Despojémonos de toda carga. ¿Cuántas cargas hay que no nos permiten caminar? Si tú dejaste de caminar en algo en lo que Dios te puso, con todo respeto, ya el diablo te puso carga. Si tú dejaste de avanzar en el evangelio, con todo respeto, ya Satanás puso un peso sobre ti que no te deja caminar. Y por eso viene la palabra, recomienda y dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué significa la palabra asediar? Si alguien tuviera por ahí, hermanos, diccionario español. El pecado que nos asedia. Yo interpreto que asediar es como acosar, es como incitar continuamente. Pero si alguien tiene un concepto por ahí, le agradecería que me lo comparta. La palabra asediar, o otra versión bíblica que aclare un poquito esto. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quiere decir que hay dos cosas que van a impedir que corramos: las cargas y el pecado. Son dos cosas que Satanás utiliza para que el pueblo ya no avance, para que el pueblo se quede estancado, para que el pueblo no se proyecte hacia adelante. Por un lado las cargas y por otro lado el pecado que nos asedia. Que nos hace tropezar. Es un obstáculo entonces, ¿verdad? Es un estorbo, para llamarle de mejor manera. Entonces dice el apóstol que nos quitemos todo lazo que nos está amarrando, hermano. Yo le decía a los hermanos líderes que están estudiando evangelismo: yo estoy preocupado porque siento que la iglesia está atada. Y me refiero a Visión de Fe, me refiero a usted, me refiero a mí. Porque, hermano, la alabanza que la iglesia manifiesta no es la alabanza que la Biblia dice que tenemos que presentar. Perdóneme, pero yo a veces veo el culto parco, y es porque el pueblo seguramente tiene cargas, hermano. El pueblo tiene estorbos, no se ve la libertad del Espíritu Santo. Tenemos prejuicio, tenemos todavía no sé qué cosas, hermano, qué ataduras, qué opresiones diabólicas que no nos permiten expresar la libertad del Señor. La iglesia tiene que ser libre, porque la palabra declara que donde está el Espíritu del Señor, no dice donde está el Espíritu Santo. ¿Cómo no? Él es el Señor, ¿verdad? Pero me llama la atención que dice donde está el Espíritu del Señor. ¿Sabe qué quiere decir? Donde se le obedece al Espíritu Santo. Así tendría que interpretarse. Porque donde se le obedece al Espíritu Santo, o dicho de otra manera, porque donde el Espíritu Santo es Señor, ahí hay libertad. ¿Sí? Donde se le respeta. Pero si el Espíritu Santo está y el Señor, hermano, se queja: me amáis como Señor, Señor, y no me obedecéis, ahí no hay libertad, hermano. Ahí hay opresiones diabólicas. Y aunque usted oiga una alabanza poderosa, el primero que va a estar danzando acá va a ser el diablo. Pero cuando se le obedece al Espíritu Santo, cuando hay un pueblo reverente, cuando hay un pueblo atento a la voz del Espíritu, y que cuando el Espíritu habla, el pueblo obedece, ahí está la libertad del Espíritu Santo. Ese pueblo está libre, ese pueblo no tiene ataduras, ese pueblo no tiene estorbos, ese pueblo no tiene impedimentos, porque no tiene cargas. Aleluya. Dele fuerte las palmas al Señor. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios esta tarde? Aleluya. Hay que romper todo lo que estorba, hermano amado, porque el llamado que Dios está haciendo es un llamado
para que caminemos en victoria en el nombre de Jesús. Yo sé que van a aparecer puertas infernales, yo sé que van a aparecer potestades demoníacas, yo sé que van a aparecer, hermano, a saber qué trabajos del diablo, pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra, y ese es el sustento de fe que tenemos. Aleluya. Entonces despojémonos de todo peso. Se da cuenta que es un error decirle: Padre, quítame toda carga, porque dice despojémonos. Despojémonos. No dice pide que Dios te despoje. ¿Por qué dirá despojémonos? Le pregunté al Espíritu Santo: ¿por qué nos dejas a nosotros la tarea tan difícil, hermano? ¿Y sabe qué me dijo el Espíritu? Porque cada uno sabe qué cargas lleva encima. Yo no conozco mucho su vida, conozco la mía, y usted conoce la suya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No se me asuste todavía. Hay que despojarse entonces de todo peso y del pecado que nos amarra, que nos hace tropezar. Mire qué cosas, hermano. Cargas y pecado que el diablo utiliza. Y lo tercero es: y corramos con paciencia. Yo creo que esto en el griego es sinónimo de perseverancia. No sé si una versión bíblica diga así. ¿Cómo? Amén. Mire los conceptos diferentes que vierte la palabra. Pero dice que corramos con paciencia, con perseverancia, con presteza la carrera que tenemos por delante. Hermano, yo sé que hemos vivido cosas lindas en el Evangelio. ¿Cuántos han vivido cosas lindas en el Evangelio? Pero no se me vaya a acomodar, porque no hemos alcanzado la meta. Corramos con paciencia. Hace algún tiempo estuve platicando con un hermano que es familiar de un hermano que asiste acá a la congregación y que le gusta mucho la maratón. Es atlético el hermano, y entablamos una charla sobre la maratón y me dice: mire, hermano, hay que saber correr. No tiene uno que dar toda su energía, hay que ir fresco, dice. Sobre todo cuando uno sabe que la distancia es larga. Ya cuando uno va a la mitad, uno tiene que seguir tranquilo, porque muchos, me dijo, se apresuran y comienzan a darle, hermano, y ciertamente se van, pero en el camino van perdiendo su fuerza, y los que vienen detrás los alcanzan, los dejan, y cuando quieren alcanzar a los otros ya no pueden, porque dieron su último esfuerzo. Ay, yo todo lo que escucho a mí me sirve, hermano, lo atesoro y lo aplico a lo espiritual. No tenemos que apresurarnos en esta carrera. Vayamos despacio, hermanitos. Vayamos despacio. Corramos con paciencia la carrera. Mejor dediquémonos a observar qué cosas pueden estar cargando nuestra alma. Veamos de qué forma el pecado puede estar asediando nuestra vida, y corramos entonces con paciencia. Eso sí, sin detenerse, ¿verdad? Avancemos, vayamos, pero vayamos guiados por el Espíritu Santo. Vayamos dirigidos por el Espíritu Santo, que Él nos indique en qué momento tenemos que dar más fuerza, hermano, o darle más esfuerzo a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, a nuestra alma, para avanzar hasta que comience a despuntar allá en lontananza la meta. Y yo excuso decirle que, en mi opinión, la meta está muy cerca. Los acontecimientos mundiales muestran que la meta está cercana, hermano amado. Pronto aparecerá el amado, pronto aparecerá nuestro Señor, pronto aparecerá el Cristo de la gloria. Pero la iglesia debe estar preparada y no detenerse ante nada, hermano, siempre hacia adelante, porque esa es la iglesia vencedora, la iglesia victoriosa, que tiene el poder del Espíritu Santo, la que avanza, avanza, avanza y nunca se detiene. Aleluya. Pero ¿cómo vamos a avanzar? Alguno dirá: pastor, es que hay conflictos, hay batallas, hay problemas, tenemos lucha, hay cosas que desaniman. Hermano, nuestro entorno a veces no es un entorno que impulse hacia adelante, es un entorno que a veces frena. Pero por eso dice Hebreos 12:2. ¿Qué dice? Hebreos 12:2. Puestos los ojos
en el pastor. ¿Qué versión tendré acá? Puesto los ojos en el apóstol, puesto los ojos en el profeta, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Qué lindo, porque significa que a Jesús se le puede ver con ojos espirituales, hermano amado. Se le puede ver en el espíritu y contemplar su hermosura. Puesto los ojos en Jesús, el autor. Y aquí autor, hermano, no es lo que interpreta nuestra mente latina, ni lo que nos traslada el castellano. Porque usted habla de un autor y rápido piensa en alguien que ha hecho composiciones, ¿verdad? Del autor fulano de tal, el poema, tal y tal. Del autor, del compositor, dicen otros, ¿verdad? Tal y tal canción. Pero aquí autor en el griego no es uno que escribe un poema, no es el que elabora una composición musical. Dice el griego que autor es uno que toma una piocha y va abriendo una brecha, va rompiendo, hermano, como para hacer un camino, ¿verdad? Como cuando las montañas, algunos lugares de acá, de las aldeas, de los municipios, hermano, donde ha tenido la gente con piocha que romper y abrir brecha, ¿verdad? Antes ahí no había camino, tuvieron que meterse en la montaña y rompiendo, hermano, rompiendo roca para que aparezca un camino. Eso significa en el griego. Puesto los ojos en el autor. Y por eso dice Hebreos que él abrió, no una brecha, un camino amplio y espacioso para que lleguemos al Padre cuantas veces querramos. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, porque significa que con él comienza la fe y con él termina la fe. La fe no va a estar para siempre, la fe no es eterna. Cuando lleguemos al cielo, ¿para qué queremos fe? ¿Aló? ¿Para qué queremos fe cuando lleguemos al cielo? Eso sí, allá van a llegar solo los hombres de fe, porque aquí en la tierra sí nos sirve, hermano. ¿Para qué nos sirve? Para esto que le estoy diciendo. Puesto los ojos en Jesús. El que no tiene fe, ese pobre no mira nada, es ciego. El que no tiene fe, ese pobre no puede ver a Jesús, hermano. Solo mira su entorno humano, solo mira las debilidades de los hombres. Pero aquel que tiene fe y tiene espíritu activo puede ver a Jesús. Dicen amén los hombres y mujeres de fe. ¿Verdad que hemos visto a Jesús? Hemos estado a veces en problemas que nos quieren sepultar, hermano, y todo el mundo nos grita que el problema nos va a sepultar, pero empezamos a ver por la fe al Cristo de la gloria y al final salimos victoriosos por el poder que viene de su presencia. Aleluya, porque hemos puesto nuestra mirada en Jesús, en el que comienza y termina la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire quién es el prototipo a quien debemos ver. Uno que por el gozo puesto delante de él. ¿Qué usó Jesús, hermano? Para ver el gozo puesto delante de él, dice. ¿Sabe qué usó? La fe. Para ver lo que no se ve con ojos naturales. Con ojos naturales, él solo miraba delante a pecadores, paganos, inmundos, soldados romanos arrancándole su barba. Eso vio él con ojos naturales. Con ojos naturales vio a los sacerdotes de Israel dándole la espalda y pidiendo a gritos que lo crucificaran. Con ojos naturales él vio a un soldado romano que le coloca una corona de espinas y le golpea con una vara para que le lastime, para que le hiera su frente.
Eso vio él con ojos naturales. Y en la cruz, previo a morir, vio a toda una multitud y a todo el mundo, al minimundo que estaba alrededor de él, dándole la espalda, porque toda la humanidad le dio la espalda a Jesús en el momento de su muerte. Pero como él practicó la fe, vio el gozo puesto delante de él. ¿Cuál sería ese gozo? Ese gozo fue vernos a nosotros salvos por medio de él. Y cuando estaban clavándole sus manos, eso debe doler, hermano, él pensaba en nosotros. Y cuando clavaron sus pies en el madero, él seguía pensando en nosotros. Y cuando le atravesó la lanza su costado y del dolor intenso explotó su corazón, él seguía pensando en nosotros. Y por eso dice que sufrió. Otra versión dice que por el gozo puesto delante de sí soportó la cruz, menospreciando el oprobio. Quiere decir que más de lo que le hicieron a él no le pueden hacer a nadie. Fue lo más bajo, hermano, la forma en que él lo trataron. Por eso él menospreció el oprobio. Pero mire qué justo es el Padre, porque después de que se humilló hasta lo sumo, como dice Filipenses 2, el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él no está en una tumba, él no está desnudo en una cruz, él está sentado a la diestra del Padre, hermano amado. Y por eso es el Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Eso dice la palabra. Y por eso viene ahora, y el apóstol dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Por un instante la palabra dice: pónganse a pensar en aquel que pasó todo esto, para que su ánimo no se canse y que resulten desmayando. Miren, el apóstol dice: aprendan del maestro. ¿Quién dice que su camino fue camino de rosas? Su camino fue camino de abrojos y de espinas, hermano. Pero soportó. Y cuando usted analiza el contexto y la fuerza del idioma original del arameo, dice que él realizó todo el Vía Crucis con gozo. En ningún momento apareció amargura en él, hermano. En ningún momento apareció amargura. ¿Cuánta gente hay que pasa tal vez por situaciones similares, que son torturados, pero mueren profiriendo maldición contra sus verdugos, hermano? Maldicen a la generación de estos hombres y finalmente mueren, pero mueren con amargura. Pero el Señor llega hasta la cruz, pasa toda la etapa en la que le giran improperios y lo lastiman, y sufre vejación y sufre, hermano, sufrimiento físico, sufrimiento del alma, emocional, y sufrimiento espiritual. Pero estando, hermano, a punto de entregar su espíritu, antes de terminar todo, levanta ese bendito Cordero Santo una oración y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es tener limpio el corazón. Eso es no tener amargura. Y por eso dice: consideren a este Cordero, para que el ánimo de ustedes no desmaye. ¿Por qué no quieres ir a la iglesia? Es que pide mucho dinero. Ay, Dios, papadito, eso te desanima a ti. Que te quiten al otro Dios, porque hay dos dioses, el verdadero y el falso. El verdadero es nuestro Cristo y el falso es el dinero. El que ama el dinero tiene otro Dios, es pagano, es idólatra, es aborrecible delante del Padre. Por eso nos pide Dios la ofrenda y el diezmo como un antídoto para ver qué tanto le amamos a Él y si podemos despojarnos
de la 10ª parte. ¿Acaso está pidiendo Dios todo? Pues, pero a veces le negamos hasta lo poco. Entonces considerad al que sufrió tanto por el gozo de vernos salvos. Porque, hermano, nadie niega la verdad de que tú y yo somos salvos. A nosotros la condenación ya no nos alcanza, porque el Señor Jesucristo con ese sacrificio nos dio vida eterna, vida en abundancia. Démosle gloria al Dios Todopoderoso, y que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La intención de Dios es que caminemos hacia la meta, que es la eternidad con Dios. Es posible que logremos esto cuando damos pasos firmes y sostenidos, tomados de la mano del Señor Jesucristo. Avanzar no se logra, mi amado, dependiendo de la fuerza personal, sino afianzados en la fortaleza divina. El que trata de caminar en el evangelio como hombre va a morir. Pero el que se toma de la mano del Señor y que reconoce que es débil, reconoce que es pecador, reconoce que tiene un cuerpo de bajeza, pero clama al poder eterno de Jesús, este sí puede avanzar y mantenerse en el propósito. Es probable que las circunstancias adversas desprendan temores. Eso es probable. Que despierten inquietud, que traigan incertidumbre. Sin embargo, estamos llamados a seguir caminando en fidelidad a Dios, a caminar con verdad, a caminar con transparencia, porque dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. A Dios nadie lo engaña, hermano. Con Dios nadie juega. Me impactó mucho ver por el Facebook, alguien posteó un video de el expresidente de Venezuela profiriendo maldición contra el pueblo de Israel. Perdón la expresión, qué bruto ese hombre, ¿verdad? Desde lo más profundo de mis entrañas, dice: maldigo al Estado de Israel. A ese señor se le olvidó que Dios decretó en Génesis 12 y dijo: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga lo maldeciré. Y en las entrañas mismas de donde profirió la maldición, ahí lo asesinó ese cáncer diabólico, y ese pobre hombre está condenado para el infierno, hermano. Porque ¿quién va a jugar con Dios? A Dios nadie le toma el pelo. Por eso el llamado que tenemos es a mantener una vida de altura. Cuidado con aquel que anda jugando con la gracia. Como decía el doctor Ríos, cuidado con aquel que se columpia entre la gracia y lo inmundo. Pero nadie se dio cuenta, sí, pero Dios sí. Y cuando Dios te pida cuentas, te va a pasar todas las facturas de junto. Y hay de aquel, hermano, a que le venga un trato así. Porque con Dios nadie puede jugar. Él es un Dios que es amor. Pero no olvidemos que también es fuego que consume. Y si has jugado, si has pisoteado la sangre de Cristo, Dios te va a pedir cuentas. Porque la sangre de Cristo es valiosa para Dios, hermano. Porque fue un sacrificio de un cordero puro que no conoció pecado. Por eso debemos dar la talla. Y aunque pasemos por momentos difíciles, debemos caminar en fidelidad a Dios, porque nuestro Dios lo merece. ¿Cuántos pueden darle gloria al Todopoderoso, hermano amado, y avanzar en este evangelio caminando en victoria? Al fin y al cabo, que nos anima la esperanza de que nuestro amado Padre cumplirá aquello que nos ha prometido. Por eso comencé diciéndole que Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Tenemos la esperanza de que nuestro amado Padre cumplirá aquello que nos ha prometido, y que es en el presente
muchas bendiciones. ¿Eso quiere Dios? Muchas bendiciones. ¿Acaso no dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana, pues? Amén. Hoy Dios nos dio una bendición. Pastor, yo no la veo por ningún lado, porque la gente ha malinterpretado también la bendición. Nuevas son las misericordias y las bendiciones de Dios cada mañana. Yo no vi ninguna bendición hoy. ¿Y la vida que tienes, pues? ¿Cuánta gente estaría dispuesta a cambiar todo lo que tiene por un año más de vida? Porque ya los desahuciaron y le dijeron que en 2 o 3 meses, Ishkamik. Y nosotros, vivitos y coleándoles, no, ¿verdad? Nosotros disfrutando la vida de Dios. Y algunos todavía se preguntan, ¿dónde está la bendición? Muchas bendiciones para el presente. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y que tengas salud. ¿Cuántos tenemos salud acá? Amén. Pues a veces se nos atrofia un poco el estuche, ¿verdad? Pero tenemos buena salud, hermano. El que está enfermo, ¿verdad? Una vez se queja, como que somos nosotros algo chilloncitos todavía, ¿verdad? Estoy enfermo, no tenemos mayor cosa, hermano. Estamos bien, estamos sanos. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha, diga: yo estoy sano en el nombre de Jesús. Yo estoy sano, hay salud para mi vida, porque también en la cruz Él llevó toda enfermedad y por sus llagas nosotros hemos sido curados, hermano amado. Eso dice la Biblia. Hay bendición, hay salud para el presente. Pero no termina ahí el asunto, porque para el mañana, ¿sabe qué reservó Dios? La vida eterna, hermano amado. Una vida que no va a terminar nunca, donde no habrá tristeza, donde no habrá dolor, porque Dios enjugará toda lágrima. Nunca más se conocerá la tristeza, porque Dios va a quitar, hermano, el luto, el llanto, y vamos a estar en fiesta perpetua, toda la eternidad en fiesta, porque dice la Biblia que el Consolador eterno va a ser el Dios bendito al que hemos amado con todas nuestras fuerzas. ¿Qué tal si le damos palmas al Señor en esta hora? Aleluya, fuerte, fuerte las palmas para el Señor. Entonces, hermano, estamos llamados a caminar en victoria con la ayuda del Señor Jesucristo. Sin Él no podemos. Dígale a la persona que está a la par suya: sin Jesús no puede ser victorioso. Para que lo sepamos bien, hermano. Sin Jesús no podemos ser victoriosos. ¿Por qué? Porque Él nos guía, porque Él nos ayuda, porque Él nos fortalece para seguir adelante, por encima de las circunstancias. Por eso es que Él apareció a los discípulos caminando sobre el mar. El mar representa el mundo y todas las congojas y aflicciones que trae. Pero nuestro Dios caminó sobre esas circunstancias adversas, pero para dejar un buen precedente. El osado apóstol Pedro dice: si no eres un fantasma, si no eres una aparición extraña, manda que vaya en pos de ti y que también yo camine sobre el agua. Y le dijo el Señor: ven. Y dice que descendió inmediatamente de la barca. Y también Pedro caminó sobre el agua, hermano. Pero se hundió, pero caminó. Pero se hundió, pero caminó. Ahora que estamos en verano, vaya a la piscina a ver cuántos pasos logra dar usted. Y Pedro caminó. Lástima que cuando empezó a caminar apareció la autosuficiencia humana, porque él caminó viendo a Jesús. Pero después empezó a caminar. Qué emocionante, ¿verdad? Qué emocionante, hermano. Pararse
sobre un tiburón. Y entonces dijo, ¿será por Jesús? ¿O será que yo puedo? Y solo pensó eso y se hundió. Con Jesús podemos caminar sobre las circunstancias. Sin Jesús, las circunstancias caminan sobre ti. Amén, hermanos amados. Cuando llega el desánimo, Él nos anima. Si nos asalta la incertidumbre, nos llena de seguridad. Y si el cansancio, la fatiga, el aturdimiento toca nuestra puerta, Él nos fortalece. Por eso Él dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En otra parte paralela dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y hallaréis reposo para vuestra alma. Usted puede dar pasos firmes hacia la victoria, caminando de la mano del Señor Jesucristo, pero separados de Él, nada podemos hacer. Yo no sé cómo viniste tú, hermano, esta tarde. No sé si vienes desanimado, no sé si vienes con cargas de opresión, no sé si vienes atado, no sé si vienes cero fuerza. No importa cómo vengas, aquí está Jesús. Y si le decimos, Señor, tómame con tu diestra de poder para que camine contigo, entonces cada paso que demos va a ser un paso de victoria y de poder, porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Aleluya. Dale palmas al Señor. Todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. ¿Por qué no vienes al altar, hermano, a buscar esa fortaleza de Dios? Yo no sé cuál sea tu situación, pero Dios sí la conoce. Aquí está el Señor, Él quiere bendecirnos. ¿Por qué no vienes al altar? Si tú necesitas, ¿por qué no vienes a decirle, Señor, yo necesito de ti? Yo necesito hoy esa fortaleza. Yo necesito esa sanidad. Yo necesito esa unción. Yo necesito ese poder. Yo no quiero, Señor, mantenerme en derrota. Yo quiero caminar en victoria. Yo no quiero mostrar un evangelio de derrota. Yo no quiero presentar en mi vida un evangelio de bajeza. Yo quiero mostrar un evangelio de poder que transforma, que cambia vidas. Si tus fuerzas se han acabado, ¿por qué no las renuevas en Dios? Si el desánimo ha asaltado tu vida, ¿por qué no lo desechas hoy? Con tu mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Tal vez te has debilitado porque has visto al hombre, y la palabra advierte y declara: maldito el hombre que confía en el hombre. Hoy el Señor y la palabra te invitan a que lo mires a Él, a que pongas tu mirada en Él, y entonces vas a caminar sobre las circunstancias que han agobiado tu vida. Vas a avanzar en el propósito de Dios. Señor amado, por favor, bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia, Señor, esta tarde. Levanta un pueblo vencedor en este lugar. Levanta un pueblo victorioso, Señor amado,
Hoy nos despojamos de toda carga. Hoy nos despojamos de todo pecado que nos asedia, porque queremos correr con paciencia, Señor, la carrera que tenemos por delante. Hoy ponemos nuestra mirada en ti, Señor amado. Hoy renunciamos a todo patrón de pensamiento de hombre y nos subordinamos al pensamiento que tu palabra nos da. Señor, desprende tu poder, deposita tu poder en nosotros y que podamos desprender virtud de ti. Hoy nos acercamos, Señor, conscientes de nuestra limitación humana. Hoy nos acercamos conscientes, Señor, de nuestra debilidad. Hoy nos acercamos suplicando tu favor, pidiendo misericordia sobre nuestra vida. Hoy pedimos, Señor, que nos envuelvas con tu perfecto amor, que tu poder eterno, Señor, envuelva nuestra vida. Espíritu Santo, por favor, ministranos hoy. No vayas a regresar igual a tu casa, mi amado. Yo te invito a que salgas lleno de la unción del Espíritu Santo esta tarde. Invoca al Señor, invoca al Señor, invoca a tu Dios. Dile: Señor, yo quiero vivir este evangelio de victoria. Dile: yo quiero vivir este evangelio de poder. Dile: yo quiero vivir este evangelio sobrenatural. Yo quiero vivir este evangelio de portentos, de maravillas, de prodigios. Yo quiero palpar, Señor, la grandeza y las maravillas que trae este evangelio. Quita, Señor amado, quita, Señor bendito, anula lo que impide alcanzar la meta, y nosotros voluntariamente nos despojamos. Voluntariamente nos despojamos de toda carga que hemos permitido en nuestra vida y cerramos toda puerta que hemos abierto para que el enemigo destruya. Hoy declaramos, Señor, tu vida santa. Hoy declaramos tu poder eterno. Hoy declaramos tu justicia. Hoy declaramos tu verdad sobre nosotros. Hoy declaramos tu presencia, Señor amado. Oh, Señor, mi Dios, tu voluntad. Oh, Rakandaramasamarabasaya. Irabarabasanda Ramakandaramasi. Irabasaramakandaramasi sogarabasaya. Para ser el Señor, mi Dios, tu voluntad. Yo necesito un milagro de tu amor. Vine aquí para cambiar y para ser el Señor, mi Dios, tu voluntad. Yo necesito un milagro de tu amor. Vine aquí para cambiar. Mira, Señor, a tu pueblo esta tarde. Para ser el Señor. Mira a tu pueblo con ojos de amor y de misericordia.